Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Bienvenidas a Señales de Humo, una semana más. Como recordamos cada semana, llevamos 22 años haciendo este programa. ...22 añitos ofreciendo un análisis crítico de la realidad social y ambiental, perseverando en nuestro afán de construir ese otro mundo posible que, como lema, nos encandiló hace ya 30 años y en el que seguimos creyendo. Otro mundo posible que significa la salida de este que agoniza y queremos contar, comunicar ese convencimiento que nos ha traído hasta aquí. Y como vía para esto de comunicar, nosotras elegimos la radio no comercial, la radio pegadita a la gente, a sus barrios, así lo decidimos y aquí seguimos. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Y somos plurales, somos radios comunitarias, radios libres o libertarias, radios asociativas, radios culturales, radios universitarias. Y todo esto tiene que ver con la comunicación alternativa, que también ha cambiado de escenario y que está en constante cambio por la revolución tecnológica que no para. Las posibilidades y las dificultades son muchas, pero es necesaria transitarlas para eso de la transformación social. Pues Señales de Humo ha persistido en medio de ese maremoto donde navegan con hegemonía las grandes empresas de la información y la cultura, que funciona como correa de transmisión de la ideología de los grandes poderes económicos. Y donde lo que nos empeñamos en apostar por una comunicación alternativa, vamos presentando imaginarios más inclusivos y capaces de edificar democracia, justicia social o transformaciones sustantivas. Dicho todo esto, buenas tardes, Bego. ¿Te parece que pongamos en marcha ya todo esto con estos párrafos que nos hemos sacado hoy? Me parece, Feli, claro que me parece. Luego veremos en qué se concreta todo esto. De momento, vamos arrancando motores. Bienvenidas, nuevamente, bienvenidos a este programa que hablamos desde la emisora comunitaria de Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra,
Esta que suena es la sintonía de nuestra sección de actualidad, El Vistazo al Mundo, en la que intentamos acercarnos con cierto criterio a la actualidad, tratando de ser crítico, incisivo y con un punto de sarcasmo. Resumiendo, que leemos las noticias y las digerimos como buenamente podamos. No sé, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues noticias muy picantes. Muy picantes, bueno, picantes sí. No son. ¿Pero le ponemos rombo? No, hasta ese punto. No es por ahí, no es por ahí. Vale. Por lo de indigestas. Vale. Mira, traigo cosas, Feli, traigo cosas. Si tenéis un protector, ir sacándolo, porque como siempre la actualidad viene así un poco jodida de digerir. Lo primero, y ya nos despachamos lo más gordo, me refiero a esos audios que estamos escuchando estos días del juicio de la trama Koldo. Todo eso de las comisiones, las bolsas de dinero, otra vez las bolsas del día llenas de dinero, los chanchullos en las licitaciones. Lo único que esto ya suena tan viejo. Yo no sé si ya hemos terminado de asumir que la corrupción es parte inseparable de la gestión política. En fin, de todas formas duele escuchar otra vez la misma historia y cómo se llevan el dinero calentito unos pocos, ¿no? Y en el otro lado de esa misma moneda política que tanto nos reconforta, bueno, pues han tumbado algo absolutamente previsible por otra parte, ese decreto que habían sacado de la prórroga del alquiler para intentar, bueno, ahí amortiguar esa locura de los alquileres, ¿no? Iba a beneficiar a 2,7 millones de arrendatarios que no van a tener más remedio que seguir entre las zarpas de todos esos grandes tenedores y especuladores varios. Bueno, cosas que pasan, no sé. No sé. Por la parte que le toca a Vox no eran primero los españoles, y después los españoles. Entonces, los españoles primero para otras cosas. Pero los fondos buitres que se benefician de esta propuesta no son muy españoles, ¿no? Serán españoles. Bueno, el Amancio Ortega tiene casas para aburrir. No sé, ahí en Estados Unidos hay un CEO que se estaba frotando las manos diciendo, es que íbamos a perder mucho dinero, ¿sabes? No se lo publicaban en El Salto y es una aberrante, vamos. Los españoles segundos, entonces. Bueno, y ahora una noticia de esas cosas que sabemos, pero que cuando las ves en negro sobre blanco, pues duelen mal, ¿no? Nuestros jóvenes son hoy más religiosos, más conservadores, más controladores y más machirulos. Así lo confirman los datos publicados por la Fundación SM en su informe Jóvenes Españoles 2026, con testimonio de jóvenes de, bueno, pues de esa franja entre 15 y 29 años, que ya es joven cualquiera, ¿no? Porque 29 años, bueno. El caso es que nos han salido defensores de los roles de género tradicionales, eso del chico proveedor que les gusta ahora decir, y la chica dedicada a la crianza y a las cosas de casa, pero porque ella quiere. Bueno, vamos a suponer que es el típico movimiento de péndulo, pero resulta que estos chicos, estas chicas, están reproduciendo los valores y los comportamientos de 2 generaciones atrás, ¿no? De alguna manera se sienten traicionados por el feminismo y contraatacan, pues, como se le ocurre. Tradicional por el feminismo, claro porque el feminismo es una cosa que separa. Les ha quitado... Yo creo la igualdad, no en el feminismo, ¿no? Es la frase, ¿no? Ni machismo ni feminismo. Es increíble. A proveer y tú a criar chiquillos. Pasitos para atrás, como siempre. En fin. Y ahora hablemos del 1 de mayo. Celebramos 2 cosas. Por un lado, el Día de la Clase Trabajadora. Yo creo que esto del 1 de mayo, además, es la celebración más universal que tenemos, porque incluso la Navidad y esas cosas o el fin de año... Marzo, ¿no? Sí, por ahí andará, pero vamos, yo creo que esta es incluso más universal porque lleva más recorrido, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas voy a citar a un tipo que me he tropezado en El Salto, que se llama Javier, como nuestro productor. Bueno, pues nos dice que la clase se construye, es decir, que no hay que romantizar la clase y que la clase no es un sujeto revolucionario per se, eso ya lo estamos viendo, o no es un agente romántico que nos viene a salvar, y lo que pasa es que la clase obrera está engañada, ¿no? Porque las posiciones de clase, dice el autor, te las da tu posición en el capitalismo, es decir, que no hay nada en esa posición que sea benevolente por sí mismo. No sé si es muy rebuscado, lo dejo ahí para lo que pensemos, pero bueno, lo que nos viene a decir es que la conciencia de clase por sí sola o te la curra o te la meten por detrás y por delante. No sé, la verdad que lo de la clase trabajadora, yo creo que desde que nos vendieron la moto de que éramos clase media,
Ese concepto ¿qué cosa abstracto ¿Qué que no cosa se es? sabe lo que es muy bien, se nos ha olvidado. O sea, hay gente que se siente hasta ofendido, ¿no? Cuando le dicen que es obrero y trabajador. Claro, de la clase media a votar a la ultraderecha. Claro, hay un paso. Bueno, pero este 1 de mayo también es importante porque en este 1 de mayo los Emiratos Árabes se salen de la OLP. Esto de la OLP, la Organización de los Países Productores de Petróleo, es algo que llevamos escuchando desde que éramos chicos, ¿no? Eso, todos los petrodólares y toda esa mandanga, era ese tipo de cosas que parecían inamovibles porque estaba basado en el puro dinero a lo burro y no había manera de que eso se tambaleara. Bueno, pues en este mundo tambaleante la OLP también sufre. Y sospecho que ya lo están haciendo, que nos trasladarán convenientemente ese sufrimiento a los ciudadanitos de pie. Celebremos el 1 de mayo, pero sepamos también que ahí viene una bomba de relojería metida en esa fecha, ¿no? Y todo indica que la mano larga de Trump y Estados Unidos está detrás, ¿no? De que se hayan salido, ¿no? La mano tonta de Trump. La mano tonta, sí. Teníamos la propuesta musical de Aurora, ¿no? Y bueno, nuestra compañera nos comentaba antes de pasar a la canción que no se me ocurre mejor comienzo para el programa que esta canción llamada Las Palabras, de Jorge Drexler, que nos trae la importancia del lenguaje, de la palabra hablada, como puente de comunicación para conectar, transmitir y generar cercanía con quien escucha al otro lado. Por cierto, nos dice que mi palabra de hoy es gracias al equipazo de Señales de Humo por permitirme formar parte de este proyecto que creáis y cuidáis con tanto esmero. Viva la radio como medio para crear conciencia y comunidad. Así que nada, ese es el mensaje que nos deja Aurora y esa canción de Las Palabras de Jorge Drexler. Temprano por las malas o las buenas, del sol nos da refugio la palabra sombra. Y pone el pecho en sombras la palabra pena. Se ordena el cielo cuando las palabras suenan. Usemos las palabras para dar matices, busquemos sutileza en el palabrerío, honremos cada letra de lo que se dice, tiene infinitos grados la escala de grises. Como infinitos cauces la palabra río. Usemos las palabras para dar matices. Rozar tu piel con las 2 sílabas de seda. Mirar mi cara reflejada en la palabra charco y oír el viento en las letras de arboleda. Cruzar el mar a bordo de la palabra barco. La gente pasa pero las palabras quedan. La gente pasa pero las palabras quedan. Como una estela queda dando fe de un barco, así la huella en el barro evocará la rueda, como una flecha guarda la tensión del arco. La gente pasa pero las palabras quedan. 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 Vamos a seguir hacia adelante con el tema principal y bueno, queríamos hablar de comunicar. En este mundo hay miles de comunicadores, medios, redes y activistas que usan la comunicación para poder transformar la realidad, mostrando el camino que puede conducirnos a un paradigma social, económico y ecológico donde la justicia, la igualdad y el futuro existan. Así veo, porque en este mundo existen medios libres también, radios, páginas web, foros, etcétera, que sirven de apoyo a las luchas políticas y sociales libertarias, medios que pretenden ser freno a la comunicación reaccionaria, la que muestra una realidad tergiversada e interesada, que fomenta el conflicto y el apartheid, que solo quiere capitalizar el odio y las miserias humanas. Y en las radios comunitarias encontramos muchos de esos antagonistas.
a los monopolios mediáticos que siguen siendo, por desgracia, un límite para las posibilidades de futuro de nuestras comunidades. Las radios comunitarias y libres son un espacio de creación en medio de la intolerancia y la polarización. Y hoy queríamos acercarnos a uno de ellos como muestra y con el deseo de seguir contribuyendo pues a generar redes democráticas de comunicación. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Esto que acaban de oír es el relato La mar de fueguito de Eduardo Galeano, que da nombre a un programa de radio que coordina desde el año 2000 Gorka Andraka, periodista que tenemos la suerte de entrevistar esta tarde. Hola Gorka, ¿estás por ahí con nosotros? Hola, muy buenas tardes, sí, por aquí ando. Muy buenas tardes, gracias Gorka. Pues nada, la primera pregunta que queríamos hacerte es que un mar de fueguito y detrás nuestro querido Galeano. ¿Cómo se os ocurrió este nombre para un programa de radio que definís como un programa de radio dedicado a los sueños y luchas de los movimientos sociales y su gente? Pues hace mucho, ya hace más de 25 años, 26 años y poquito, allá por el 2000, presenté en la radio pública de aquí, de Euskadi, en Radio Euskadi, presenté un proyecto para hacer en principio era una sección de comunicación en la radio pública que iba a ser sobre temas de cooperación al desarrollo, movimientos sociales, y pensando el nombre y un poco también el enfoque del programa, pues descubrí ese cuento de Eduardo Galeano, que ya era uno de mis autores favoritos, además ese cuento que abre ese libro precioso, que es el libro de los abrazos, y la idea que transmite ese cuento de que hay algunos fuegos que sí que alumbran y prenden, y ayudan a cambiar las cosas, y en cambio hay otros fuegos que no hacen nada, que son fuegos bobos y que lo único que hacen es despistar. Pues esa idea de contagiarse, de que tenemos un fuego dentro que podemos darle vida, pues de ahí nació la idea de ponerle el nombre ese al programa, como digo, pues de hace ya más de 25 años. Y también a la hora de poner ese nombre, pues también otra idea que surgió es, teniendo en cuenta de que no sabíamos muy bien cómo iba a quedar el programa, cómo iba a salirnos de bien o de mal, pues al comienzo del programa siempre ponemos el cuento de Eduardo Galeano con la voz del propio Eduardo Galeano, y así pues siempre hemos dicho que pues aunque luego el programa no te guste, simplemente pues minuto y medio ese cuento contado por Eduardo Galeano, pues ya mereció la pena. Merece la pena, exactamente. Gorka, decías que vuestro programa acaba de cumplir más de 25 años, tiene ya, ¿no? Y que, primero en Radio Euskadi, la emisora pública vasca, y después en diversas radios libres, como Tastal 9, como FM 97 y Ratia. ¿Por qué hacer comunicación, radio en este caso, desde emisoras comunitarias? ¿Qué aporta Mar de Fueguitos, un espacio de comunicación del que, por cierto, formas parte, ¿no?, de la Junta Directiva? ¿Por qué? Pues, como decía, comenzó el programa en una radio pública. De la radio pública nos tuvimos que ir, nos echaron, porque, algunos contenidos del programa parece que eran un poco problemáticos para la línea de la emisora. Y lo que está claro, yo entonces hacía en las radios libres desde hace un montón de años, hacía una sección, un programa chiquito con otras compañeras sobre Chiapas, desde el 95, la rebelión zapatista.
y entonces ya pues propuse hacer en esa radio en Tastás el programa Mar de Fueguitos, porque yo creo que una cosa que tienen las radios libres, radios comunitarias, es esa libertad, ¿no?, que no hay en otros medios de comunicación, ni privados ni públicos, ¿no? Esa sensación de que, bueno, de que, pues en principio, pues puedes contar lo que quieras, como quieras, contando con la gente que te apetezca, que por ahí no va a haber ningún problema. Claro. Bueno, nosotros también llevamos ya 22 años participando de manera voluntaria de Señales de Humo, sabemos lo difícil que es seguir ahí, ¿no? Porque sacas tiempo de tu tiempo de ocio, del poco tiempo que nos queda, mejor dicho, ¿no?, en esta vorágine que vivimos hoy en día. Somos parte, decía, de alguna manera, de las Crónicas del Sur, de la comunicación alternativa, y hemos de confesar que, bueno, que no hemos visto un crecimiento a la altura de lo publicitario de las emisoras tradicionales, pero aquí seguimos, ¿no? Y desde tu experiencia, Gorka, ¿qué valoración haces del momento actual en este sentido? ¿Son buenos tiempos para comunicar con esperanza y autenticidad? ¿Queda de algo todavía? A ver, no sé, a ver, yo soy, no sé, a ver, bueno, pesimista. Dicen que el pesimista es un realista informado. Realista, sí. Yo soy bastante pesimista con los tiempos que corren, con bueno, pues en lo que tiene que ver con la comunicación, con todo lo que está pasando, sí, con las redes sociales, con los pseudomedios de comunicación, pues con cómo se informa a la gente. Yo soy muy pesimista de lo que se está contando, cómo se está contando, de cómo se está informando la gente, y bueno, y a mí me da la sensación también que en parte lo que tenemos tiene que ver con eso, ¿no? Pues con lo que la gente está leyendo o entendiendo, o por cómo se está informando. Y ahí tiene mucho que ver, pues eso, por los medios tradicionales, las redes sociales, todo eso. Y por lo que tiene que ver con los medios alternativos, yo creo que son la esperanza, ese poquito que queda ahí. Pero sí es verdad que pues eso es hacer buena comunicación o contar bien las cosas. Por un lado lleva mucho trabajo, por otro lado pues aunque hay millones de redes, millones de canales, cuesta mucho llegar a la gente, y por otro lado también pues claro, es difícil tener pues buena infraestructura, buenos medios, capacidad de poder llegar. Para todo eso hace falta también dinero, presupuesto, que bueno, que es algo que no tienen las radios libres, no las radios comunitarias, los medios libres. Y si está bien, pues eso, pues la gente que sigue ahí, no seguimos haciendo programas de manera pues militante, pero claro, pues por otro lado, pues lo que hay o lo que queda aparte de los medios alternativos es tan potente, pues eso tiene mensajes que llegan a tanta gente que es muy difícil, pero bueno, quitando ese pesimismo realista, como yo le llamo, pues ese optimismo realista, pues yo creo que hay que seguir ahí, y bueno, hay que seguir trabajando y no renunciando a hacer las cosas como pensamos que hay que hacer, pues eso, contando las cosas como son, siendo honestos, dando voz a la gente que nos ha en otros sitios, pues no mintiendo, cosas de sentido común que cada día se ven y se oyen menos en los medios. Uh-huh. Además hemos oído y ojeado los podcasts de Mar de Fueguitos, y existe un paralelismo en muchos de los contenidos con el nuestro, ¿no? Por citar algunos temas de esa agenda compartida, podemos hablar de la demonización de la persona migrante y la tragedia de la frontera, las expresiones culturales de las minorías, Cuba y su difícil realidad, que hace muy poquito tiempo traíamos aquí a Señales. De todas las cuestiones que abordamos, ¿cuál crees que es aquellas fundamentales en las que debemos poner nuestra energía? A ver, no sé, por ejemplo... Estamos poniendo difícil, Gorka. Sí, es que son... yo creo que hay que poner por un lado la energía en lo que tenemos más cerca, en lo que nos rodea por un lado, en lo que tenemos... no podemos hablar de lo que está pasando, pues como decía antes, por ejemplo, en el sureste mexicano, en Chiapas, pero yo creo que no hay que olvidar la realidad que tienes en tu casa, ¿no? A tus pies, la más cercana. Y yo creo que en ese sentido, pues todo lo que está pasando con las migraciones, con las personas migrantes, con esa Europa fortaleza que estamos levantando, con toda la gente que está muriendo, tratando de llegar hasta aquí, yo creo que eso hay que tenerlo muy muy presente, y eso hay que trabajarlo y contarlo muy bien, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, pues eso, con esta sociedad que estamos construyendo, o este auge de las ideas de la ultraderecha, que parece que cada vez van entrando más gente
lo que tiene que ver pues con lo más cercano. Y yo creo que también, en mi programa, aparte de, de los ensayos sesudos y las grandes teorías y las grandes ideologías y políticas, somos más de, pues eso, de los relatos, de la poesía, de estar cerca con la gente, de cuidarse, de arroparse unos a otros. Yo creo que en eso hay que darle importancia, de los colectivos chiquitos, de la gente que está trabajando, pues eso, a pie de barrio o en las escuelas públicas, por ahí, no, pues hay que darle mucha importancia a eso, hay que cuidar eso, además de, de hablar, sí, pues de las grandes guerras, de Trump, y de los, pero yo creo que aquí también no hay que olvidarse de lo que tenemos en casa y de lo que lo que podemos construir también. Exacto, de lo que se puede construir, ¿no? De aquellos que están poquito a poco añadiendo y poniendo como una hormiguita, ¿no? Yo creo que eso también es fundamental. Vamos, que creo que en eso también lo compartimos. Bueno, ahora queríamos poner un trozo de vuestro programa, ¿no? Que es una chiribita, ¿no? A ver cuál es, Javi, ahora lo comentamos. El infierno de los vivos existe. El pueblo saharaui hace 40 años que lo sobrevive en su infame destierro. La primera vez que lo visité en 1993, las urnas y los censos aún consolaban el hambre de justicia y vaticiné que pronto quedaría desierto. Pero ahí sigue, inmutable. Y ahí permanecen, atrapados. A pesar del tiempo pasado, del doloroso error de cálculo, aún recuerdo la enigmática y solitaria frase en la pizarra de un aula vacía del campamento de refugiados de Auxerre. La otra noche que era viento. Una declaración, una locura, un deseo en medio de la endiablada nada. Las gentes del Sáhara, libres, viento. Bueno, pues esta es una chiribita, ¿no?, de nuestro entrevistado, ¿no? Confesamos que nos ha encantado encontrar referencia a tu libro, Gorka, Chiribita, historia que prende en la vida, un libro con 72 relatos tuyos de no ficción. No sé, Gorka, ¿tenemos que contar chiribita para empujar el sueño de un mundo nuevo? ¿Es posible ese mundo? Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que si nos siguiéramos pensando o sintiendo que es posible eso, estaríamos muertos, o no seríamos ni... No seguiríamos aquí al menos, ¿no? Y claro, nos hemos ido más para atrás, yo estuve en los campamentos de refugiados saharauis. En mi primer viaje que salí de aquí de casa de mi pueblo fue en 1993, la primera vez que estuve, luego estaba una vez más, y en ese año, en 1993, fue cuando estuve en esa escuela de Auxerre, y luego estuve, yo siempre decía que iba a escribir un libro con algunos relatos de las cosas que había visto por ahí por el mundo, y al final creían, pero tardé casi 30 años en escribirlo, y eso que es muy chiquito. Pero en ese librito, en ese chiribita que finalmente saqué y publiqué, está esa historia, por ejemplo, de Auxerre del año 93, y por ejemplo un ejemplo de por qué hay que seguir, ¿no? Porque ahí están los saharauis, ahí siguen, y es difícil pensar que cada vez peor, porque ya estaban muy mal, pero prácticamente olvidados por todo el mundo. Gorka, ¿y el futuro qué? ¿Hay mar de fueguitos para rato? Para rato, lo que no sé si es que hay Gorka para rato, mar de fueguitos, yo creo que sí, hay para rato, pero sí es verdad, claro, una cosa que hacemos en nuestro programa es no nos olvidamos de las gentes o de las cosas de las que hemos hablado en los programas. Hay luchas, la del pueblo saharaui, la de los zapatistas, las de los kurdos, la de las de las gentes de Irak, diferentes rincones del planeta en los que hemos estado y que llevamos un montón de años contando lo que pasa por allá, y desgraciadamente las cosas no van a mejor. Hay que seguir contándolas y denunciándolas, y si hay más de fueguitos para rato. Otra cosa es que también es, como decía antes, no es sencillo, es gratificante, porque al final es una pasión lo de comunicar, ¿no? Lo de esta manera, por hacer lo que te gusta, pero sí es verdad que eso te requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, y me imagino que algún día apretaremos la lata
siempre decimos que en verano nos vamos a mi pueblito, que también tiene mar y es muy chiquito, y en verano allí en el pueblito, pues mirando la mar, reflexionamos y decidimos salen cositas, ¿no? A surcar el siguiente. Exacto. Hablas de jubilación, decías que no sabías si habría Gorka para rato y entonces lo pones como, bueno, pues fácil, ¿no? ¿Cómo ves el relevo? Gorka, porque si dices que esto continuaría, el relevo, ¿cómo lo ves? Las nuevas generaciones más jóvenes, de la relación con estos medios tradicionales de la radio, ¿tú qué sensación tienes? Pues también optimismo realista. Por ejemplo, en la 97, aquí en la emisora comunitaria en la que yo estoy, en el Casco Viejo de Bilbao, pues hay como 15 programas o así que hacemos aquí en la radio propios, y pues en total habrá como, yo sé, 30, 40 personas hay que están participando en esos programas activamente, ¿no? Un poco la gente que lleva toda la radio. Y yo diría que la media, pues de menos de 35 años no hay prácticamente nadie. Igual me equivoco ahora, bueno, igual sí, algunos, bueno, pero bueno, que los jóvenes, la juventud no está, por lo menos lo que tiene que ver con nuestra emisora y también yo creo que con las otras que por aquí, no se acerca mucho a estas radios comunitarias, a nuestros medios libres. Por eso yo creo que el relevo está complicado. Esperemos que las cosas cambien y bueno, y al final pues acaben acercándose, y también, y no sea porque no se dan facilidades, porque la radio está abierta para que quien quiera venga, haga sus programas como quiera, la gente se enseña a manejar los equipos, se echa un cable en lo que necesiten, no cuesta dinero, pero sí es verdad que yo creo que bueno, pues está el mundo como está, y parece que las gentes más jóvenes, también los mayores, están en otras cosas, no están tan pendientes de contar, están más, no sé si, bueno, o de contar igual otras cosas, pero no están por los medios libres o por contar o por trabajar el tema de la comunicación. Bueno, pues nada, Gorka, te agradecemos mucho tu participación en nuestro programa, tu perseverancia, por la voz que das a los que no tienen fácil compartirla, y bueno, te deseamos otros 25 años. Bueno, contigo o más o con otra relevo. Seguro que en la orillita. Sí. Nosotros también somos pesimistas realistas y aunque bueno, vemos la cosa muy negra, pero aquí seguimos perseverando, que yo creo que es importante seguir contando, y bueno, no hay que perder la esperanza de que otro mundo es posible y que bueno, hay que aportar nuestro grano de arena. Así que te damos la enhorabuena por ese programa y por esa perseverancia, Gorka. Pues esos buenos deseos, no sé si buenos deseos o maldición, también os voy a desear yo a vosotros, 25 años también más para vosotros, y que sigáis ahí perseverando otros 25 más. Ahí lo dejo también. Vale. Mucha suerte. Un abrazo, gracias, suerte. Agur, chao. Agur. Bueno, pues Aurora nos da a elegir entre dos temas musicales, Regina Spektor o Ramones, así que eso me toca a mí y elijo a Regina Spektor on the radio. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd, while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees, while we were on our knees, praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio, we heard November Rain. That solo's real long, but it's a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. You laugh
inside yourself. You take the things you like, then try to love the things you took. And then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood, and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November Rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on the radio, uh-oh, on the radio, uh-oh, on the radio, uh-oh, on the radio. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Ese mundo está creciendo en este instante. Bueno, Bebo, pues hoy que hablamos de radio independiente, qué mejor oportunidad para hablar de Radio España Independiente, porque además este año, precisamente el 22 de julio, se cumplirán 85 años de las primeras emisiones de La Pirenaica, que era como popularmente se lo conocía. Así, Radio Pirenaica es una parte importante del imaginario popular durante la dictadura franquista, sí, la ¿no? voz. ¿Podemos poner su sintonía, Javi? ¿Lo conseguiremos? Así sonaba. Sí. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. Pues así sonaba Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Comenzó, como decía, a emitir el 22 de julio de 1941 desde Moscú, durante los primeros bombardeos de la aviación alemana sobre la capital rusa. Luego lo haría desde la ciudad de Ufa y finalmente desde Bucarest del año 1955 a 1977, años de su disolución, tras la constitución en Madrid del primer Parlamento de la democracia, año y medio después de la muerte del dictador Francisco Franco. Era la emisora del Partido Comunista de España con la que se quería luchar en la onda corta contra la dictadura franquista. Hubo importantes alocuciones a través de La Pirenaica, sobre todo cuando se producían conflictos sociales, huelgas, manifestaciones o condenas a muerte, como la que hizo Dolores Ibarruri, tras conocerse la pena capital al militante comunista Julián Grimau. Feli, yo sabía que Radio España Independiente fue una emisora de propaganda del Partido Comunista de España y que era una emisora clandestina popularmente conocida como La Pirenaica. Pero yo creía que el nombre venía de que se emitía aquí, cerquita en los Pirineos, pero en nuestra parte, me imagino los Pirineos, me veo ahí en el final de España, ¿no? Claro, eso de La Pirenaica, los de venía Claro. de los Pirineos, o al menos del otro lado, ¿no? Y bueno, la leyenda precisamente fijaba la ubicación de la emisora al otro lado de los Pirineos, en la nuca de España, vamos. Ya. Pero como he mencionado antes, se emitía primero desde Moscú y después desde Bucarest. Claro, es que ahí al ladito, ¿no? Bucarest está también detrás de los Pirineos, claro. Sí, bueno, ahí no, mismo. no la parte que yo veo. No, un poquito más para allá, sí. Claro. Bueno, sí, pero pues desde allí, desde Bucarest, también emitía Radio Portugal Libre, la emisora del Partido Comunista Portugués, que nació 2 décadas después de La Pirenaica, en 1962. Tras el inicio de la guerra colonial en Angola y las primeras movilizaciones sindicales por la jornada de 8 horas. Los portugueses, sin embargo, como en el caso de La Pirenaica, sentían también su voz muy cerca, a pesar de la interferencia, y creían que Radio Portugal Libre emitía desde la Serra da Estrella, ¿no?, dentro de Portugal, pero el lema de La Pirenaica
era como, digamos, el lema, ¿no?, de la Pirenaica que hemos escuchado, decía después: Radio España Independiente, única emisora española sin censura de Franco, mientras que Radio Portugal Libre abría sus emisiones con el lema: Habla Radio Portugal Libre, emisora portuguesa al servicio del pueblo, de la democracia y la independencia nacional. Bueno, tampoco está mal. Bueno, me imagino que estas dos emisoras clandestinas que lucharon contra la dictadura de Salazar en Portugal o la dictadura de Franco en España estuvieron rodeados de muchos, ¿cómo decirte?, mitos y leyendas, ¿no? Exactamente. Uno de estos mitos determinaba que las cartas de los oyentes que leían por antena a los locutores de la Pirenaica eran cartas inventadas por la propia redacción de la emisora. Este mito, el de las cartas inventadas, sirvió también para que en muchas ocasiones se restara importancia al impacto comunicativo y político que realmente tuvo la Pirenaica en la sociedad española. Y es precisamente un estudio que se realizó con las 15.500 cartas que se encuentran depositadas en Madrid, en el fondo correo de la Pirenaica del Archivo Histórico del PC, lo que nos permite hoy concluir que la leyenda sobre las cartas inventadas era, a su vez, una leyenda. Es decir, que esas cartas existieron de verdad. Cartas, en su mayoría manuscritas, que fueron realmente redactadas por miles y miles de oyentes que desde distintos puntos de España, la España del interior, pero también la España de la emigración y del exilio, y que encontraron en la Pirenaica el único medio para hacer oír su lamento contra la dictadura. De alguna manera se puede decir que la Pirenaica pues fue la depositaria de la memoria popular de las víctimas del franquismo, ¿no?, a través de las cartas que los oyentes enviaban pues de manera regular a la emisora. Así es, mejor no se podía decir, resumirlo, ¿no? Y así es, la lectura de las 15.500 cartas que componen el fondo documental del Archivo Histórico del PC en Madrid confirma el poder que tuvo esta emisora en la construcción del imaginario mítico, simbólico del antifranquismo. Más allá de su papel de instrumento de propaganda del PC, las cartas de la Pirenaica demuestran la función de la radio como vehículo para la expresión de la solidaridad ciudadana y la resistencia ideológica y cultural. Pues sí. La Pirenaica fue la voz de los vencidos tras la Guerra Civil Española, su confidente y consejera, ¿no? Las cartas de la Pirenaica son la crónica, bueno, del espanto que sufrió y padeció la sociedad española antifranquista, ¿no? Y para ejemplo, un botón, ¿no? Te traigo una carta precisamente de cerquita, ¿no?, de aquí, de Minas de Río Tinto, ¿no? Y la transcripción dice así, ¿no? Esta carta la escribió Pedro Gallego Antonio, desde Minas de Río Tinto, el 18 de septiembre de 1967. Y decía: estimados locutores de Radio España Independiente, soy un joven de 15 años que, como tantos otros, escucha asiduamente esta gran emisora en la cual ve la esperanza del futuro de España. Actualmente estoy estudiando técnico en televisores, ya que mi pueblo es minero y aquí la juventud no quiere ir a las minas por el peligro y la explotación que son hechos los obreros. Yo, como tantos jóvenes hijos de obreros, me he dado cuenta de que solo un régimen democrático y socialista podría salir de la miseria de que son objeto el obrero y su familia. Les ruego a ustedes me remitiesen, si fuera posible, un buen libro sobre los obreros y su lucha, ya que aquí es imposible encontrar esos libros, me imagino. Y se despedía sin más, y esperando la contestación en el correo de la Pirenaica, se despide de ustedes. Qué bueno, Félix. Es muy bonita. Pues sí. Pues nada, lo que te decía, al final la radio, depositaria de la memoria y de aquellos detalles de la vida de las personas de aquel momento. Un altavoz para gente que no lo tenía en ese momento, ¿no? Sí. Y las radios libres precisamente son eso, un altavoz, o queremos serlo, ¿no? Genial. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Nada. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go rock it, rock and roll radio.
mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na na na. Bueno, pues nada, nos toca despedirnos de este programa de radio, de este ratito que hemos querido pues echar esta tarde con nuestros oyentes, poniendo de alguna manera pues en el centro de la mesa pues esto que hacemos todas las semanas, ¿no? La importancia de la radio, según nos decía Gorka, es importante seguir construyendo. Llevan ellos muchos años, llevamos nosotros también unos poquitos, por todos los sitios habidos. Hablabas de Radio Pirenaica. Bueno, pues nada, que se continúe con todo esto. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte, señales de humo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Gorka lo decía, ¿no? Hay que continuar. Yo creo que invitar a acercar a jóvenes o a aquel persona que quiere participar en una radio independiente que se construye desde lo social, desde lo comunitario, desde la gestión asamblearia, no sé. Yo creo que es importante construir una radio que el fin es comunicar y que la gente, bueno, pues que tenga una esperanza, un mensaje diferente a lo que se escucha en los medios, en los grandes medios, y yo creo que la radio independiente, comunitaria y de barrio como la que estamos nosotros aquí en Radio Hispanidad, yo creo que deben de continuar sus emisiones y con gente, bueno, que la haga posible. La vida se vende, se esconde. Pues nada, entre todos sigamos haciendo posible todo esto, ¿vale? Que aquellas personas que tienen en su mano facilitar los espacios lo hagan, que aquellas personas que tienen algo que decir que se acerquen a los micros y nada. Y vive la radio independiente libre. Nosotros seguiremos desde Señales de Humo. La vida se enciende, se prende. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en este programa de hoy, homenaje a la radio independiente, y nada, os esperamos aquí en directo en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en redifusión en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Sea como sea, lo importante es que sigamos conectados y hagamos posible para que estos mensajes lleguen a cuanta más gente mejor. Como sabes, también puedes encontrar todos los contenidos de esta temporada y de las anteriores en el podcast de Hispanidad Radio y también en El Salto Radio. Y como siempre, os recordamos que nos encantaría recibir tus opiniones y comentarios, bien en el correo humo2orillas@gmail.com o bien a través de redes sociales. Buena semana. No canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo. Siempre será canción nueva.